Y lo que sí veo posible es que el negro va a avanzar con H6 y G5 y nuestra iniciativa en el flanco rey va a ser seria. Y en el peor de los casos estaría igualado, pero creo firmemente que el negro va a avanzar sus peones y vamos a poder tomar la iniciativa. Entonces con todos estos tips estaríamos dispuestos a luchar contra A3. Recuerden jugar C4, el control de la casilla B3 que es muy importante. Y bueno, eso es todo por la variante del avance, espero que haya sido de utilidad. Bueno, empezamos con el capítulo número 2 de la defensa francesa, luego de E4, E6, D4, D5. En lugar de D5, que es la variante del avance, las blancas van a jugar caballo C3, que se considera la jugada más popular, ¿no? Las blancas defienden el peón D4. Aquí vamos a estudiar caballo F6, que vendría a ser conocida como la variante antigua. Si las negras juegan alfil B4, sería la variante Binauer, muy famosa también y muy sólida. Pero últimamente caballo F6 atrajo más mi atención, sobre todo desde que Carlsen la empezó a jugar. Luego de E5 jugamos caballo F D7 y me recuerda un poco la variante del avance, sobre todo porque vamos a jugar C5 y vamos a atacar el centro de las blancas. Las blancas juegan F4. Vamos a empezar analizando la línea más principal. Y podemos ver aquí sí, que está muy diferente de otras líneas en la defensa francesa, especialmente que las blancas están tratando de construir una estructura de peones en el centro más dinámica, que no está soportada por un peón, por ejemplo, en C3 y todo eso. Así que las negras tienen que estar preparadas para jugar muy activamente, con mucha energía en el centro. así es. Por eso jugamos C5. Las blancas juegan caballo F3. Como decía Will, ¿no? El peón de D4 no puede ser sostenido de una manera tan fuerte, ¿no? Tan sólida como sería C3. Es por ello que las blancas tienen que tener cuidado al defender su peón de D4. Nosotros jugamos caballo C6. Las blancas juegan alfil E3, una jugada muy lógica. Y bueno, esta es una posición muy conocida, tuve la chance de jugarla muchas veces con negras. He jugado A6 y B5, que es un plan bueno, muy natural además en esta posición. Pero últimamente estoy jugando más alfil E7, que es la jugada que vamos a estudiar. Y vamos a ver que posteriormente vamos a jugar B6 para después jugar F6. Y ese es el plan de las negras y la razón por la cual no jugamos A6 y B5. Queremos tener B6 a disposición. Ahora eso lo vamos a entender un poco más adelante cuando veamos un par más de jugadas. Luego de alfil E7, aquí las blancas juegan A3. Qué raro, ¿no? Es una jugada rara, bastante rara, pero se entiende, ¿no? Porque si en algún momento jugamos dama B6, que es una jugada un poco aventurada, en realidad no amenazamos nada, porque si fuera nuestro turno otra vez, dama por B2 no es una amenaza, luego de caballo A4 perdemos nuestra dama. O sea que A3 es una jugada muy útil, ¿no? Porque está protegiendo la casilla en B4. Así es. Y claro, nuestra dama en ese caso no tendría escapatoria. Es por ello que no vamos a jugar dama B6, como si lo hacíamos en la variante del avance. Simplemente acá, luego de A3, vamos a enrocarnos primero, antes que nada. Otro detalle muy importante, como Will nos contaba en la variante del avance, que F5 es una amenaza generalmente de las blancas, es una jugada que el blanco siempre considera. Y si no recuerdo mal, así jugaron Nakamura con Morozevich, ¿no? Un Sí, F5. creo que en 2011. Así es. Pero el negro, generalmente contra los F5, puede capturar en D4. Fue demasiado temprano en esta partida, Claro. en este ejemplo. Y luego sí. el peón D5 se cae, ¿no? Sí. Y lo curioso es que nuestro peón D6, queda defendido por nuestro alfil D8. Al tener un peón de más desde temprano, y además es un centro móvil, ¿no? Que luego podrá avanzar, bueno, nos garantiza una ventaja importante. Lo que quiero decir con esto es que... ¿Siento? Pero de todas maneras hay que cuidarse contra este avance con F5. Así es, En pero todos casos, tenemos sí. que tener en cuenta, ¿no? Que el peón de D4 y el D5
no están muy bien protegidos, como decíamos antes. Las blancas no tienen un peón en C3, ¿no? Están más frágiles. Están más ahora frágiles, así es, esa es la palabra. Entonces las blancas juegan dama de 2, una jugada estándar. No creo que las blancas se enroquen largo en esta línea, eso es un factor a tener en cuenta. Pero es muy flexible. Es muy Dama de flexible. 2 no sabe, pues seguro que no van a enrocar así. Por ejemplo, bueno, aquí las negras de hecho juegan B6. Nuestra idea es tener el peón de C5 defendido para poder jugar F6 luego. Pero, por ejemplo, luego de enroque largo, podemos considerar jugar C4. ¿Y por qué no? Luego de C4, B5. Sí, normalmente C4 es el último movimiento que quiere hacer. Exactamente. Porque no hay más tensión en el centro, no está presionando el objetivo común en D4 y A5 también, la estructura de peones blancos en el centro. Pero la idea con C4 aquí es para atacar muy rápidamente hacia el rey blanco. Además, el blanco, si bien, claro, puede avanzar fácilmente en el flanco rey, no está cerca de nuestro rey y no le es fácil pasar las piezas, mientras que nosotros inmediatamente vamos a jugar B5, aún sacrificando el peón, ya que si él come vamos a hacer torre B8, vamos a tener una columna abierta y me parece que nuestro ataque va a ser muy fuerte en la columna B. De hecho estamos llegando primero, ¿no? Mientras que el blanco como mucho podría ser algún F5 que no amenaza nada. Si dejamos la posición así como está, el blanco no tiene ninguna amenaza inmediata, nosotros podemos seguir avanzando. Sí, por ejemplo F6 puede capturar, no pasa nada, el rey está muy seguro allá. Claro, digamos que el blanco tiene que ya sacrificar material para abrir la posición, mientras que nosotros lo estamos haciendo gratis, por decirlo de alguna manera. Es por ello que el blanco en esta línea generalmente no se enroca largo. Vamos a ver luego de B6. Aquí el blanco juega G3. Estamos siguiendo, por cierto, la partida Ivanchuk contra Carlsen, muy reciente, y es donde surge un poco la idea de B6, se hace más conocida. Si las blancas en lugar de G3 juegan alfil E2, por ejemplo, aquí hay una jugada que me gusta mucho, además de F6, que también me gusta, ¿no? Que sería el plan. Podemos considerar F5. Si las blancas quieren capturar en F6 lo tendrán que hacer ahora mismo, pero como decíamos, ¿no? Su centro no está tan estable y aquí nos podemos dar el lujo de capturar de pieza, por ejemplo, de caballo. Fíjense cómo ahora el peón de C5 está defendido. Tanto si tomamos de alfil como de caballo en F6, el peón de B6 estará defendido. O sea que nos podemos dar ese lujo. Eso realmente es el punto de jugar B6. Yo creo que es el punto, porque si no parece ridícula, ¿no? Porque el alfil de D8 no está yendo a ninguna parte. Y además, aquí luego F5, ¿por qué jugamos F5, no? Y no F6? Si las blancas no capturan, se enrocan, por ejemplo, podemos considerar tomar en D4, luego de caballo por D4, caballo por D4, alfil por D4, tenemos a disposición caballo C5 y tenemos un interesante hold en E4 que no necesitamos saltar inmediatamente, pero a lo que voy es que nuestra posición es muy sólida y luego por supuesto podemos seguir desarrollando las piezas, ¿no? Como alfil D7 y torre C8 y estamos muy sólidos, ¿no? Esta es una alternativa seria al F6 que es un poco más ambiciosa y estamos atacando el centro, pero no está mal tener dentro de la misma apertura alternativas. Bien, luego de B6, entonces si alfil E2 podemos considerar tanto F6 como F5. Vamos a ver cómo fue la partida de Ivanchuk con Carlsen luego de G3. Aquí se viene una jugada muy profiláctica por parte de las negras, pero muy interesante. Para entenderlo, G3 lo que quiere hacer el blanco es jugar alfil a H3 para que nuestro F6 se dificulte, ya que el peón D6 se encuentra débil. A su vez las negras ahora juegan rey H8. Muy interesante. Las negras lo que quieren es tener a mano F6 y que si las blancas, en caso de que el alfil H3 esté jugado, no coman en E6 con jaque. Lo que eso nos va a ayudar mucho porque vamos a poder tener amenazas en el centro y que el blanco no tenga tiempos, ¿no? Como alfil por E6 jaque ni caballo por D5. Aquí las blancas juegan H4 primero. Lógico, ¿no? Se expanden más en el flanco rey antes de hacer alfil H3
Pero también hay que notar que está moviendo mucho los peones. No se va a enrocar en el flanco dama, como habíamos dicho antes, C4 y B5 es muy peligroso. Y no está muy claro, ¿no?, lo que va a hacer con su desarrollo. Y por regla general, si no se siguen las reglas de la apertura que indica que tenemos que desarrollar nuestras piezas y enrocarnos lo antes posible, puede que haya un castigo. Jugamos F6. Muy temático. Muy temático. Muy y ya buena presión. estamos asaltando el centro blanco, ¿no? Como, repito, las blancas no tienen C3 hecho. Ese centro no está para nada estable. Ahora las blancas se ven prácticamente obligadas a tomar. Sí, una variante, por ejemplo, un ejemplo. Sí. Si juegan alfil H3, que el centro blanco está cayendo mal. Luego de C por D4, ¿no? Probablemente. Y luego comer en E5. Claro, caballo por D4 y luego comemos en E5. Podemos ver que en la posición resultante, este peón en E5 está como... Muy débil. Sí, de pronto estar rodeado y es muy difícil. Y el mantenerlo. rey sigue en E1, ¿no? Que, Sí. Correcto. Entonces luego de F6 las blancas comen, E por F6. Nosotros retomamos de caballo. Ahora vale notar de nuevo, ¿no?, que el peón de C5 sigue defendido. Sí, y creo que aquí es más preciso capturar con el caballo porque hay huecos en G4 y E4 especialmente. Así es. Las blancas juegan alfil H3. Más que nada defendiendo el caballo G4. Y aquí las negras, antes de iniciar acciones en el centro, prefieren terminar su desarrollo con alfil D7. Un concepto muy importante. Claro. Antes de abrir la posición hay que consolidar, Terminar. completar el desarrollo. Así es, y de preparar, allá ¿no?, abrir, sí. que las torres entren al juego. Una jugada muy importante, en apariencia pasiva, pero siempre es bueno terminar, que todas las piezas estén en juego, así luego podemos iniciar alguna operación en el centro. Las blancas juegan torre D1. Torre D1, claro, parece una jugada que quiere controlar el centro, pero a su vez no quiere enrocarse largo. Pero aquí las negras castigan. C por D4, caballo por D4 y aquí E5. Fíjense qué importante fue el alfil D7, ¿no? Ahora el caballo de C6 está defendido. Bueno, si las negras, si las blancas capturan en E5, sigue caballo por E5. Está fuertísimo. Sí, ya que tenemos un doble en C4, hay amenazas en F3 también, el rey sigue en E1, es bastante complejo para las blancas defenderse. Y si se juega caballo por C6, que es como fue la partida, Parece sigue natural. alfil por C6, F por E5, y aquí las negras juegan D4. Muy complicado. Muy complicado, pero claro, la torre de H1 está colgada, el rey sigue en E1, bueno, luego de E por F6, alfil por F6. Les recomiendo que sigan mirando, ¿no?, la partida. La idea aquí es ilustrar que las negras tienen más que compensación, creo que tienen una ventaja clara, pero es realmente interesante ver cómo siguió, ¿no?, cómo Carlsen logra transformar esta ventaja en la victoria. Pero como explicamos antes, ¿no?, en esta línea, que es la principal, jugar B6 para luego F6 es realmente muy bueno para las negras. La idea es atacar el centro blanco, ¿no? Al no tener la estructura famosa de B2, C3, D4 y E5, es realmente difícil para las blancas sostener ese centro. Ahora vamos a pasar a ver, dentro de este E5, alternativas para las blancas y para las negras. Sí, en el ejemplo anterior hemos visto que primero las negras construir una posición muy sólida y luego para atacar el centro de las blancas, porque esta variante puede ser peligroso para las negras, pero si puede jugar muy sólidamente, completar el desarrollo y todo eso,